Shabbat Shalom y bienvenidos a la primera entrega de la Parashá que nos toca ya este año, la Parashá de Bereshit. Y cada Parashá se divide en 7 alias o 7 secciones donde se sube la persona a hablar sobre la alia que toca, la división que toca. En este caso, Parashá de Bereshit comienza con el libro de Génesis, la primera alia en el verso 1 al 13, la segunda del verso 14 al 23, la tercera del verso 24 al capítulo 2:3, la cuarta del capítulo 2:4 al 3:21, la quinta del 3:22 al 4:26, la sexta del 5:1 al 24 y la séptima alía del 5:25 al 6:8. Esas son las divisiones de la saliot que tocarían entonces la parachá de Bereshit. Y bueno, la parachá de Bereshit es una parachá muy profunda en realidad. Tiene muchísimos contenidos, pero habría que condensar en los que nosotros tomamos como 4 principales, que son la primera mención que se hace sobre el Shabbat, una mención sobre el principio vegetariano que existía antes de Noah, para los seres humanos, sobre cómo entender imagen y semejanza y sobre finalmente quién fue Noah o Noé, el justo en su generación. Cuando nosotros comenzamos a hablar de la parashá tenemos que comenzar con la frase que es, por así decir, emblemática en toda la Torá. Bereshit bara Elohim et hashamayim et haaretz. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y alguien podría preguntarse respecto a esto, bueno, si creó los cielos, ¿por qué luego nos dice que al separar las aguas, entonces recién se formaron los cielos? Y hay que entender que el relato de Bereshit no se debe comprender como un relato hiperliteral. De así ser, nos encontraríamos con un montón de contradicciones con la ciencia. Más bien, la Torá trata de hacer un relato simbólico, el cual explica hechos profundos para la mente humana. También tenemos que entender que fue un texto revelado en un tiempo y en un contexto histórico muy distinto al nuestro. O sea, en un tiempo donde podríamos decir no hay comunicación de tipo de computación, no hay el desarrollo de la ciencia que hay ahora, y sí vamos a encontrar que ya en este texto se puede hablar de hechos que podrían ser comprobados científicamente. No es que la ciencia en realidad sea la que vaya a validar el relato de la Torá, porque la Torá jamás ha pretendido ser un texto científico, ni tampoco la gente que creemos en la Torá pretendemos que la ciencia valide a la fe. La fe es de por sí irracional, pero dentro de esa irracionalidad que podemos encontrar, vamos viendo cómo esta sí se ajusta a cánones explicativos que posteriormente la ciencia vendría a validar. No sé si me di a entender completamente con eso, pero ya vamos a ir hablando sobre ese tema. Ejemplo, vemos dentro de este relato que en el capítulo 1 podemos encontrar algo bien interesante. Cuando habla en el 1:8 y dice, y llamó Dios al firmamento cielo y fue tarde y fue mañana el día segundo, no aplica que él vio que era bueno, tal como aplica en todos los otros días. ¿Por qué? Porque acá se habla de una división de las aguas. El cielo, el firmamento, para llegar a existir, fue la división de las aguas. Arriba, en el 7, en el verso 7 del capítulo 1, encontramos Vayas Elohim het Arakia Beyatbel Bein Hamayim Asher Mitahat la Rakia Ubein Hamain Asher Meal la Rakia Vayehigen. O sea que hubo una división en lo que nos dice del hebreo al español. El firmamento se apartó las aguas de debajo de las aguas superiores. Si nosotros vemos la palabra en hebreo de Main, que es agua, y Shamain, que es cielo, podemos encontrar que se nos habla de dos divisiones de agua. Y por eso no se dice que era bueno, porque de alguna manera nos quiere explicar que toda división es mala. Y entonces el verso 8 nos dice que fue solamente el día segundo. Ya en el verso 9 y en el verso 10 aplica dos veces, o sea, y en el verso 12, en el 9 y en el 12 aplica el concepto de que dos veces que fue bueno ese día, un poco para de esa manera compensar el no haber dicho en el día segundo que era bueno. También encontramos que el Todopoderoso nos habla ya en el capítulo 2 de Bereshit, en el verso 3, y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó porque en él cesó de toda su obra
que creó Dios para hacer. No habla de lo que es el Shabbat. En hebreo, Shabbat no significa sábado, ni significa 7, significa cesar, descansar. Y uno podría preguntarse, bueno, ¿y de qué descansó Dios? ¿Acaso se cansó Dios? Esto no tiene que ver realmente con que Él se haya cansado o no, sino que es un ejemplo que nos quiere dar el Todopoderoso de cómo Él, en su misericordia creativa, cesa y bendice el día del cese. Así también el ser humano debiera tomarse una porción de su vida para apartarla y cesar de sus obras. Esta bendición no es el mandamiento de guardar Shabbat, que vamos a encontrar más adelante en la Torá para el pueblo de Israel, sino que es una bendición para el Shabbat. Bendijo el día séptimo. Y dice, Vayevarej Elohim et Yom HaShevi. Vai Kadesh, o sea que lo santificó, además de bendecirlo, lo santificó. Y esta santificación es un apartarlo, especialmente para que todos aquellos que también en él descansen puedan ser benditos. De esto nos dice Isaías 56, que los hijos de los extranjeros que elijan el pacto del Todopoderoso y que guarden los días de descanso del Todopoderoso, que no solamente son los Shabbat semanal, sino que también las fiestas del Todopoderoso, Él les dará nombre mayor que el de hijos e hijas. Finalmente encontramos también en el capítulo 4 la historia de Caín y Abel, la historia que nosotros conocemos como el primer asesinato, y en él también vamos a encontrar ciertas incongruencias, por así decir, del relato, si es que tomara muy literal. Cosa, por ejemplo, en el momento en que Caín, luego de ser reprendido por el Todopoderoso por el asesinato de su hermano Abel, recibe, o sea, primeramente Dios le dice, ahora va a ser maldito. Entonces Caín alega y dice, bueno, ¿y qué voy a hacer yo? Ahora voy a estar maldito y cualquiera que me encuentre me va a matar. De hecho, el 4.14 dice, aquí me expulsas hoy sobre la faz de la tierra, de tu presencia, no me podré ocultar y seré vagabundo y errante en la tierra, y acontecerá que cualquiera que me encuentre, o todo el que me encuentre, me matará. Ahora, ¿quién lo iba a encontrar? Porque esa es la pregunta. Si él solamente vivía con su familia, dado que eran los únicos sobre la tierra, ¿quién más podría encontrarlo? Esto nos indica que el término único sobre la tierra no sería aplicable, sino que más bien primeros sobre la tierra si tomáramos el texto literalmente. Podemos también entender que Adán y Eva quizás son el relato de una agrupación humana. Entonces, sobre todas estas cosas no estamos diciendo que sean necesariamente así, pero sí hay que entender que al menos habían otros seres humanos. ¿Quiénes? Los que encontraron a Caín posteriormente. En el capítulo 6 nos dice en el verso 8 que Noé halló gracia delante de los ojos del Eterno. ¿Pero gracia de qué? Respecto a un montón de maldades que estaban sucediendo en la tierra. Por ejemplo, dice el 5 del 6.5, y vio el Eterno que era grande la maldad del hombre en la tierra, y que todo el impulso de sus pensamientos en su corazón eran exclusivamente malos todos los días. O sea, estaban siempre hacia el mal. Y se arrepintió el Eterno haber hecho al hombre de la tierra y se afligió en su corazón. Ahora, hay que entender eso de que se arrepintió respecto también a que dice, yo no soy hombre para arrepentirme. Dice en hebreo, Vayinahem Adonai, ki asa et ha'adam ba'aretz, vayiatzef el libo. O sea, lo que nos está indicando, más que un arrepentimiento como el que puede tener un ser humano, es que él se sintió afligido por el comportamiento de los seres humanos. Se dice de esto que toda carne se corrompió. Y hay que citar acá el concepto de el camino. Toda carne corrompió su camino. Y el camino también habla, al menos en los hebreísmos, sobre la conducta sexual. Principalmente los hombres comenzaron a tener conductas aberrantes entre ellos. Pero dentro de toda esta maldad nos encontramos con Noé en el 6.8. Más Noé halló gracia ante los ojos del Eterno. Noaj. ¿Y quién es Noaj? Ya lo vamos a ver la próxima semana, pero se dice que era justo en esta generación. Él halló gracia ante los ojos del Eterno en una generación malvada. Parashat de Bereshit, en resumidas cuentas, nos quiere hablar de muchos temas interesantes, pero principalmente de cómo ya desde el principio de la vida humana, no necesariamente desde el principio de la creación del universo, pero ya desde el principio de la vida humana, el ser humano
había tenido una inclinación maligna. Y dentro de esa inclinación maligna y dentro de esos pecados que pudo haber cometido, el Todopoderoso buscaba a personas que hicieran el bien. En este caso halló a Noaj, a Noé. Un saludo cordial desde Chile, desde el sur de Chile, a todos aquellos que comienzan a buscar en el camino del judaísmo, aquellos que ya están integrados, y para todos que tengan un Shabbat Shalom.